La ciencia genera riquezas en todo el mundo y también en nuestro país. Hoy vamos a hablar de un desarrollo biotecnológico que ha comenzado a exportarse y que genera regalías, entre otros para la Universidad de la República. La cepa nativa de la levadura Hanseníaspora vinae fue descubierta, investigada y desarrollada por un grupo de científicos uruguayos y ahora comienza a utilizarse en vinos de alta calidad en los principales productores globales. Además, hablaremos de la tecnología 5G, de telecomunicaciones, de los mecanismos que utilizan los mosquitos para elegir a sus presas y de las actividades que conmemoran los 190 años de la visita de Darwin a Uruguay. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. En los próximos minutos vamos a hablar de la investigación científica, de esta levadura que presentábamos en la introducción y de su uso y su desarrollo. Simplemente, antes de entrar en la nota, lo que quiero también es volver a remarcar algo. La ciencia, bien aplicada, produce riquezas, genera productos de altísimo valor agregado y a esa apuesta no hay que aflojarle. Francisco Carrau, bienvenido a Sobre Ciencia, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Francisco, profesor agregado del área de Enología y Biotecnología de Fermentaciones de Facultad de Química. Ahí estamos. Sí. Que cuando uno repasa, pequeño aviso, cuando uno repasa la página web del área, se encuentra cuánta ciencia hay en esas cosas tan comunes como puede ser la cerveza, claro, como puede ser una levadura, ¿no? Que tantas amas de casa, sobre todo antes, ¿no? Usaban en la cocina. Pero lo que no sabíamos era que, a pesar de tanta variedad de levaduras que uno puede encontrar en la naturaleza, son muy poquitas las que se comercializan. Sí, para elaboración de pan, por ejemplo, hoy comercialmente la única que se hace es la especie Saccharomyces cerevisiae, que ustedes todos conocen, no solo del pan, de la cerveza, del vino, es la fermentadora por excelencia convencional, digamos. O sea, la misma levadura con la que se produce el pan, y estamos hablando a escala global, no de Uruguay, prácticamente en todo el planeta, es la que tiene que ver con los procesos de cerveza o con la vinificación. Dentro de esa especie sí, hay muchas cepas, okay, que se van adaptando, así como, no sé, por decir un ejemplo, la manzana tiene manzana Granny Smith, la verde, sí, son variedades. Hay variedades de levadura dentro de la misma especie y algunas están mejor adaptadas para pan, otras están mejor adaptadas para cerveza, otras para vinos. Que son ambientes diferentes, pero que están ellas, dicen los biólogos, domesticadas, ¿no?, por el hombre. Para hacer esos, desde la agricultura, hace más de 10.000 años, se fueron domesticando y acostumbrando a hacer pan, a hacer cerveza, a hacer vino, y ahí surgen una serie de cepas que, aunque sean de la misma especie, tienen adaptaciones a diferentes alimentos. Digamos. Ahora, en un sector como el del vino, que a escala mundial tiene tanto culto a la sutileza, ¿no? Es decir, bueno, la misma uva, si se le cambia el terroir, ¿no? Cambia el producto, distintos procesos, no sé, la instancia de añejar el vino, cambia. Es raro pensar que la misma cepa de la misma levadura está presente en casi todo lo que se consume. Acá estamos hablando de un cambio que puede ser muy potente. Sí, muy potente porque en realidad la más domesticada, que es Saccharomyces cerevisiae, la llamamos que es muy egoísta. Ella excluye otras levaduras de la fermentación. Entonces, si estamos en una región en Francia y estamos en Australia, nada que ver las regiones de distancia y de ecosistema y todo eso, y usamos la misma levadura, lo que hacemos es uniformizar el producto. Y hoy en día el producto alimenticio con más marcas y diversidad de competencia en el mundo es el vino. Tiene más de 1,5 millones de marcas. Solo los discos y los... Yo siempre digo ese ejemplo, solo los discos y los libros tienen tantas marcas compitiendo, digamos. Entonces, en este ámbito tan competitivo, diferenciarte es la meta, porque no queremos parecernos al vino francés, o no queremos parecernos al vino australiano. La levadura esta tiene una particularidad que deja crecer a esa flora nativa. Entonces comparte ese nicho y no tiene el enólogo el riesgo de no inocular, porque cuando vos haces fermentaciones sin inocular nada, un año sale bien, otro año sale mal.
ese vino que hacían en nuestra casa los abuelos, casero. Un año estaba espectacular, otro año decía, este año no me salió bien, algo pasó. Ese riesgo lo eliminamos con esta levadura, pero comparte, es amigable, como decimos, su nicho con levaduras que vienen con la fruta, que vienen miles de levaduras en el racimo de uva, ¿no? Acá estamos hablando de un proceso de investigación que tiene más de una década y creo que casi dos, ¿no? Dos, sí, seguro. Esta especie, dos décadas. Exactamente. ¿Cómo la encuentran y qué pasa a partir de ahí? Ustedes tienen un placar lleno de levaduras, creo, lleno de muestras. Sí. Un placar, sí. Un freezer. Porque se conservan a menos 80 grados. Okay. Pero tenemos una meta que se marcó en los fines del 90, en 98, 99, que era buscar levaduras nuevas, pero de la fruta misma, que viven en la fruta misma, que no es Saccharomyces cerevisiae la que vive en la fruta. Entonces, de eso fuimos haciendo primitivamente, oler, me gusta, no me gusta. Aislábamos levaduras y las fermentábamos puras. Hanseníaspora es el grupo más grande de levaduras de frutas. En citrus, en manzana, en uvas, es el grupo de especies que abunda en la uva. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer Hanseníaspora? Los franceses decían, Hanseníaspora es un desastre, siempre da aromas a vinagre, a esto, al otro. Pero la cuestión es que tenían un poco de razón, porque del 100% de las Hanseníasporas que aislábamos, solo 5% tenían rico aroma. ¡Ay, qué rico, qué rico! Y entonces así hacemos la identificación genética de esas levaduras, y casi todas eran Hanseníaspora viñae. Quiere decir que Hanseníaspora viñae tenía una particularidad que era diferente que el resto. Y de ahí empezamos a hacer cepas. Hoy tenemos unas 45 cepas de Hanseníaspora viñae que son diferentes y que ninguna produce aromas desagradables. Entonces, ese es el kit del asunto. Les estoy dando el secreto a los microbiólogos del mundo. Ahí pero está. Si están viendo TV Ciudad, se van a empezar todos a aislar viñae. Pero además de todas estas variedades, estamos hablando puntualmente, la que en estos días arranca comercialmente a escala global, es una de esas 40 cepas. Sí, es una que la tenemos muy, muy conocida y que no había riesgo de que se la demos a una empresa y que fallara, porque hacemos vino con esa cepa desde el 2007, a nivel primero piloto, después más grande, pero hacemos vinos comerciales que dieron muy buen resultado. El tema de estas innovaciones en la industria de alimentos son muy delicadas, llevan tiempo. Cualquier inversión en ciencia, como decías hoy, la meta es que eso se logre transformar en dinero y en mejor bienestar para el país, pero si no hacemos una aplicación y queda la ciencia guardada en un cajón, muchas veces nos ha pasado en Uruguay que la terminan usando en Europa, en Estados Unidos, porque ellos tienen un plan de inversión para búsqueda de nuevos conocimientos. O sea, a nosotros nos pagan para hacer conocimiento, pero si no llegamos a la aplicación, alguien en el mundo va a agarrar nuestro conocimiento. Lo que tuvimos un poco de suerte, que Uruguay no lo miran como productor de levaduras, para nada, que justo la empresa más importante de levaduras del mundo se instaló en Uruguay, con Laje y compañía. Esa empresa empezó a mirar nuestras levaduras y dijo, ¿y estos en Uruguay qué están haciendo? O sea que fue un poco de casualidad, un poco de suerte, y a veces, como nosotros decimos, todavía Uruguay tiene que seguir invirtiendo en ciencia porque precisamos credibilidad. Claro. Y la credibilidad se logra con conocimiento. Y ahí está ese debate de hoy entre que más ciencia, tomar conciencia. La pandemia fue espectacular para esto, reconocimiento. Digo, espectacular desde el punto de vista positivo, de la parte positiva. Ciencia, dio mucha visibilidad a la ciencia y dio mucha visibilidad a la UDELAR, de que podemos resolver problemas con instituciones que hace 50 años que hacen ciencia, ¿no? Francisco, dijiste que ya desde hace 15 años se están vendiendo en el mercado vinos uruguayos que vienen trabajando con Hanseníaspora viñae. Pero el salto que se da ahora es, bueno, una exportación global. Se rubrica un convenio con esta empresa de la que hablaste, principal proveedor de levaduras del mundo. ¿Y a dónde vamos? Bueno, esto es como ustedes ya han hablado de repente del software, ¿no? Esto es en realidad lo que exportamos es esto, un tubito chiquitito así, que se va a Francia
que firmaron todos los acuerdos legales. Por primera vez en el Uruguay se firma el acuerdo de Nagoya de recurso genético uruguayo autóctono, que el Uruguay lo firmó en el 2010 y recién hoy, 2022, el mes de septiembre, el Ministerio de Ambiente firmó la aprobación como recurso genético dentro del marco de Nagoya. Eso es un hito para el laudelar y para el Uruguay. Es el primer producto que sale del Uruguay y que va a obtener regalías, porque el problema que ha pasado mucho antes del convenio que en nuestros países se llevaban la semillita, en este caso en realidad se llevan un cultivo que no es un recurso que se arranca, como pasa en la Amazonia, por ejemplo, de repente llevan hojas a un laboratorio para extraer un compuesto. En este caso es un cultivo que crece. Entonces lo que ellos firmaron es la multiplicación de ese producto y es reconocido como producto nativo del Uruguay y nadie lo puede comercializar a no ser el que haya firmado estos acuerdos. Claro. Francisco, en los últimos minutos, y esta charla debería seguir un rato, como una buena charla de vino, por otra parte, ¿no? Sí. Un rato más. Falta el vino, ¿no? Exacto, Sí. ya, después lo tendremos. En algún momento vendrá. Ustedes de todos modos ya participaron en experiencias, en otros, ya se ha vinificado con esta levadura en Francia, en Italia, en España, creo, sí. Sí, tenemos un proyecto que acaba de terminar, que fueron 2 años y medio, 3, con la ANI, en el cual la empresa Laje y compañía puso un fondo y la ANI puso su contraparte pública, o sea que eso que se llama la línea de proyectos Alianza Academia Industria. En estos 3 años nosotros lo que demostramos fue fortificamos toda la información sobre la cepa, o sea que no es que salga de golpe, esto sale al mercado ya con un soporte de 3 años más pensando en lo que la empresa precisaba para poder comercializar el producto. Certezas, seguridad, de que no pase nada, que dé un problema a un consumidor, a un enólogo. Todo ese proceso sí llevó 3 años entre Udelar y Laje y compañía. La ciencia es un proceso de paciencia también. Sí. Estiman normalmente que cualquier conocimiento nuevo demora mínimo 10 años en llegar a la verdadera aplicación. Entonces, cuando hablamos de planificar ciencia, es que tenemos que pensar a 25, 30 años, no podemos trabajar. En generaciones. En el último minuto, algo que te tendría que haber preguntado al principio, ustedes la encontraron en la propia uva Tanat, ¿no? A esta cepa. La encontramos en la uva Tanat porque era la meta que se había marcado en esos fines del 90, era buscar levaduras asociadas al taná. En realidad, después de todos estos años, principalmente estos últimos, elaboramos vinos blancos, rosados y tintos en Francia, Italia, España, Uruguay, Brasil, Argentina. Nos dimos cuenta que hay una aplicación para vinos blancos espectaculares, entonces se terminó extendiendo su uso. Y un poco eso, ¿no? Que es en realidad, va a ser una levadura uruguaya, pero que va a ser amigable con la flora nativa de otros pueblos, de otras regiones. Por eso es que sirve, ¿no? Porque si no nos preguntarían, ¿por qué lo va a usar un australiano? Claro. El australiano esperamos que haga eso, el enólogo. Si quiere buscar sus efectos nativos de Australia, va a usar una levadura uruguaya que no excluya la flora nativa. Esa es un poco la estrategia que se está manejando en la comercialización de ella. Francisco, la presentación en público va a ser dentro de unas semanas. El 11 de noviembre, ahí está. En la Facultad de Información y Comunicación, que nos simpatiza mucho, porque una de las cosas que la UDELAR precisa es lo que hacen ustedes, divulgar Contar. lo que estamos haciendo. Mostrar. Y después aprobar, que es lo que sigue. Y Aprobar nosotros, los consumidores. Sí, sí. Y ahí además lanzamos también un proyecto nuevo que está, no lo quiero quemar todavía, pero sabemos que está en evaluación muy bien avanzando, que es el de panificación con levaduras, no esta misma levadura, no esta cepa, otras levaduras y cepas ideales para pan que tienen que ver con la misma especie y que ya hicimos ensayos previos para presentarlo con una empresa canadiense que es Lallemand de Canadá. Entonces, si Dios quiere, el 11 de noviembre esperamos invitarlos con unos pancitos hechos con esa levadura. Será tu próxima visita sobre ciencia. Hablamos de pan. Francisco Carrao, muchas gracias. Un gusto, encantado. Nosotros hacemos aquí la primera pausa de Sobre Ciencia, la vuelta a Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld.
Presentó Montevideo Shopping. Siempre contigo. Presenta Montevideo Shopping. Siempre contigo. Tenemos un programa con mucha variedad de contenidos. Daniela Hilfeld, Alexandra Perrone, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, cuando digo mucha variedad es real. Terminamos de hablar de vinos y levaduras y ahora vamos a arrancar a hablar de telecomunicaciones. Vamos a empezar a hablar de tecnología, sí. Específicamente de la quinta generación en tecnologías. Esa sigla tan temida, ¿no? De 5G, de la cual tanto fantasma anda dando vueltas. Bueno, justamente quisimos hacer un primer acercamiento del 5G, que en realidad es la última generación de tecnologías celulares. Y bueno, hablamos con el ingeniero Gonzalo Escuder. Él tiene más de 25 años de trayectoria en telecomunicaciones y en redes celulares. Y fuimos hasta la Universidad Hort Uruguay, hablamos con él, que allí es docente justamente de redes celulares. Y bueno, en esta primera parte del informe nos cuenta qué es 5G, también nos cuenta cómo fueron las generaciones anteriores, cómo llegamos hoy en día a tener la tecnología que tenemos en nuestros celulares, que bueno, que es prácticamente una computadora para todos y con el que podemos hacer un montón de cosas. Así que bueno, nos cuentan en esta primera parte del informe qué es 5G, cómo llegamos a esta quinta tecnología celular. .5G es la última generación de redes celulares. La quinta generación de redes celulares es la evolución de las actuales tecnologías que te permiten nuevas funcionalidades para desarrollar nuevos servicios para los clientes. En la primera generación celular fue la extensión de la red fija o la telefonía fija sobre la red móvil, es decir, nos permitía a nosotros tener las comunicaciones telefónicas sin necesidad de tener un cable. La segunda generación, la característica fue que se digitalizó la voz, permitiendo cosas muy importantes como la seguridad y el desarrollo de servicios más estables. Otros servicios que se desarrollaron en segunda generación fue la mensajería corta. Y de lo más importante de la segunda generación fue el estándar GSM, que permitió la universalización de la segunda generación permitiendo el roaming mundial. La tercera generación permitió el desarrollo, o sea, el entorno de la tercera generación permitió el desarrollo de las comunicaciones ya de voz y de los datos móviles simultáneamente. Fue conjuntamente con el desarrollo de los smartphones que se permitió a las personas tener no solamente mensajes cortos y llamadas telefónicas, sino también tener en su dispositivo noticias e internet y estar conectados a otras fuentes de información. La cuarta generación se conoce normalmente como LTE, Long Term Evolution, y permite a los dispositivos estar conectados a internet todo el tiempo. Desde que el dispositivo se enciende, tiene una conectividad permanente a internet. Entonces, tiene lo que realmente el cliente está buscando hoy, que es la mensajería de otros proveedores, información de internet todo el tiempo. Es la tecnología que más se usa actualmente, que tiene la mejor cobertura y la mejor eficiencia y permite las comunicaciones de banda ancha móvil actuales. El cuello de botella o la dificultad que tienen las redes actuales es que están usando todos los recursos electromagnéticos que tienen disponibles para esa generación. La quinta generación te permite usar nuevo espectro, tener más recursos, que es lo que te da más velocidad, pero al mismo tiempo se desarrollan
nuevas tecnologías que permiten un uso más eficiente y simultáneo de los recursos. Claro, el número con la G lo empezaron a usar muy comercialmente, creo que con el 3G, ¿no? O fue con Claro, 2G que el 3G. apareció. Hubo un momento que le agregaron un 5, ¿se acuerdan que era 3.5G o 2.5G? Pero más por marketing que por tecnología, creo. Claro, ¿no? Gonzalo nos contaba justamente que bueno, ahora lo que todos queremos es tener más velocidad, mejor eficiencia. Los saltos tecnológicos en este momento son los esperados, Sí. ¿no? Esperamos la nueva Claro. tecnología en Bueno, todos los sentidos. la tecnología va cambiando, ¿no? Va actualizándose. Gonzalo nos cuenta en la próxima parte del informe qué implica la quinta generación, sobre todo para la conexión a Internet. Y también cuál es la situación del 5G en Uruguay y qué se necesita para poder usar esta tecnología. Lo vemos. Internet es una red que se llama Best Effort, es una red de mejor esfuerzo. Todo el mundo compite por los recursos en forma similar. Eso es así en Internet. Todas las personas que se conectan a Internet van a encontrar un lugar donde conectarse, todos con todos, y comunicarse entre ellos, pero los recursos son usados en forma no prioritaria. La quinta generación lo que permite es separar el mismo espectro en rebanadas en las cuales se les va a dar calidad de servicio para aquellas personas que necesitan información en tiempo real y muy rápido y pequeña, simultáneamente con gente que quiere conectarse a Internet en forma masiva. La quinta generación virtualiza aún más las funciones que están desplegadas en la red de cuarta generación. Por decirlo de alguna manera, yo tengo un refrigerador y tengo una cafetera. En la quinta generación sería algo así como tener dispositivos que la función que hace de cafetera o de refrigerador ya no está más en los dispositivos, está en otro lugar. Quien comanda la funcionalidad no está en el propio dispositivo, sino en la nube, en otro lugar, está en un data center. Nos pasa, lo podemos ver en los dispositivos móviles. Hoy nuestro teléfono ya no es más un dispositivo para hablar por teléfono. Es una computadora, me permite escanear, me permite hacer distintas cosas. Entonces, esas funciones están brindadas por un tercero que ya no es el operador de redes móviles, es alguien que tiene esas funciones definidas en un data center, incluso en el exterior. Hoy está disponible quinta generación en Uruguay, ya con algunas operadoras y dispositivos que permiten el uso de quinta generación. La razón por la cual no está desplegada masivamente es porque faltan los recursos de radio, falta un nuevo espectro, falta que se subaste las nuevas bandas para poder disponer quinta generación. Hoy no está asignado el espectro de quinta generación todavía, o sea, se puede usar en unas radiofrecuencias, la ORSEC ha otorgado algunos permisos, pero no tiene, digamos, asignado el nuevo espectro para los tres operadores. En algunos países ya está asignado y se subastaron. En Brasil creo que están trabajando en eso, en Chile también. En Uruguay se está trabajando para que probablemente esté este año la subasta de los nuevos recursos de radio para quinta generación. Si hay algo que hay que tener muy en claro, sobre todo como consumidor de tecnología, es que hoy uno puede comprar un celular con la capacidad de operar en la banda 5G, pero en Uruguay, más allá de algún ensayo, no está implementada. No se puede todavía aprovechar la potencia de esta nueva banda. Claro, era lo que nos explicaba Gonzalo. Y bueno, ahora para la última parte del informe, le preguntamos a Gonzalo su punto de vista respecto a este tema que ha sido muy comentado, de si esta tecnología es segura para los usuarios en lo que tiene que ver con radiofrecuencia y salud. Bueno, él nos contaba que si bien 5G utiliza bandas de frecuencia un poco más superiores a las que usamos actualmente, bueno, no en lo que tiene, no se trata de radiaciones no ionizantes, ¿no?
O sea, que nos decía que los niveles de potencia electromagnética a los que los usuarios están expuestos son extremadamente bajos. Y bueno, nos explica esto en la última parte del informe. Las nuevas tecnologías generan siempre incertidumbre. Las nuevas tecnologías, como pasó antes en la televisión, en la radio, la gente se preguntaba qué era y cómo funcionaba. Lo mismo pasa con la quinta generación. El ICNIRP, o la Comisión Internacional para el Estudio de las Radiaciones No Ionizantes, es la organización que estudia el efecto en la salud de este tipo de radiaciones utilizadas por los dispositivos móviles. Y hasta la fecha no ha encontrado ninguna prueba, mediante estudios científicos, no ha encontrado ninguna prueba de que tenga efectos nocivos sobre la salud. 6G ya está en estudio. La sexta generación no se está, digamos, trabajando aún, pero ya se están empezando a diseñar. El 3GPP, que es el organismo que regulariza todas estas, o que hace los estudios de los estándares para las nuevas generaciones, es como uno termina el carnaval, ya está pensando en el siguiente. Pero no por diversión, porque lo que ya está en desarrollo y se está desplegando ya tiene cambios, o sea, uno ya ve cambios que puede hacer. O sea, de hecho, la tecnología 3G y LTE han tenido cambios mientras se van desarrollando, mientras se piensa en la nueva generación. Las nuevas generaciones van surgiendo cada vez más rápido, se implementan cada vez más rápido, pero tienen un cierto tiempo de vida, que está siendo cada vez menor, pero es importante para que sea rentable. Yo no puedo desplegar en toda la red cada 2 años nueva tecnología, porque sería más cuadrillas, más gente, más terminales, más antenas. Hay que empezar a adaptarse, empezar a aprender a usar la nueva tecnología, y los servicios van a ser más inteligentes. Entonces, la nueva tecnología va a venir con mayor facilidad de uso. No hay duda que vamos a adoptar la nueva tecnología, y por eso no hay que tenerle miedo. Miedo no, pero lo adecuado es conocer. En la medida que uno pueda comprender, va a tener siempre más herramientas, no tanto por la tecnología en sí, por la banda o el tipo de onda, sino por todo lo demás que uno escucha, ¿no? Si facilita determinada intrusión en las comunicaciones, todo lo que también ha formado parte de un montón de mitos que se han ido tejiendo. Claro, y nos decía Gonzalo que bueno, que hay que adaptarse porque es inminente que va a llegar y bueno, va a ser la tecnología que vamos a estar utilizando. Nos decía también que el desafío justamente, bueno, es cómo hacer crecer a empresas locales frente a los grandes competidores internacionales que, bueno, se pueden, sobre todo en lo que es el manejo de Internet. Y después ¿no? está el uso, esto puede servir para telemedicina, porque sabemos que esto tiene aplicación. En muchos campos. O para mirar un reel de Instagram. Claro, y ¿no? es una carrera casi agotadora, Claro, sí. ¿no? Porque es como que ya Claro, está la lo que 6G, decías tú, Sí, ya sí. está la ¿no? 6G Y es- estudiándose, se viene actualizando todo el tiempo y bueno, Sí. justamente lo que queremos es tener Lo celulares último. cada vez más eficientes. Eso. Los que no cambian son los mosquitos, Daniela. Eso Y sus sentimientos. hace generaciones, muchas que nos ocupan, nos Sí. preocupan y nos molestan, pero lo que sabemos ahora es por qué nos molestan. Bueno, por eso digo, y sus sentimientos. Claro. Vamos a hablar de los sentimientos de los mosquitos, que no es lo mismo que hablar de los mosquitos en sí mismos. Vamos a hablar de cómo sienten los mosquitos. Ese es el aporte de este informe que tiene que ver con eso, con los sentidos que utilizan los mosquitos para cazar sus presas, encontrar sus víctimas o alimentarse, que sería lo más biológicamente correcto. Pero bueno, de eso hablamos con Gonzalo Budelli, que es uruguayo, investigador ahora del Departamento de Biofísica de la Facultad de Medicina de UDELAR, pero hasta hace poco vivía en Estados Unidos, donde desarrolló esta línea de investigación. Su trabajo es investigar justamente los sentidos somáticos de moscas y mosquitos, cómo hacen
estos insectos para censar el ambiente y encontrar su alimento. Esto tiene en principio un gran peso de conocimiento básico, ¿no? De entender, pero por supuesto también tiene una parte aplicada que es, bueno, conocer estas formas que tienen los mosquitos de censar el ambiente nos puede ayudar a, por ejemplo, prevenir o disminuir picaduras vinculadas a la transmisión de enfermedades, ¿no? El mosquito como vector de enfermedades que, bueno, después son graves a nivel de la población. Pero bueno, para hablar primero de cómo sienten los mosquitos, vamos a ver esta primera parte del informe con Gonzalo. En la escuela siempre se habla de esos 5 sentidos, ¿no? Que son visión, olfato, gusto, audición y tacto, pero además nosotros por la experiencia ya sabemos que podemos sentir otras cosas. Por ejemplo, esta mañana cuando salimos de casa estaba frío y eso es parte de los sentidos que se llaman somáticos, que tenemos sensores en distintas partes del cuerpo por los cuales podemos sentir temperatura, irritación, picazón, dolor. En el caso particular de los termorreceptores, tenemos neuronas que están en la médula, que proyectan hacia la piel. Entonces, en las terminales de esas neuronas hay receptores y estos sensores se pueden abrir por aumentos de temperatura o disminución de temperatura. Eso genera una señal eléctrica que se transmite a la médula espinal y de ahí va al cerebro y te avisa: está frío o está caliente o está muy caliente, corre la mano. El estudio de los receptores termosensoriales ha tenido como un auge muy importante a partir de su descubrimiento porque expresan células que están relacionadas al dolor. Entonces se los vio como posibles candidatos para terapias de dolor crónico. Lo que yo estudio es termorrecepción y para eso utilizo un modelo biológico que es la mosca de la fruta, que es la misma mosquita que muchas veces encontramos alrededor de las bananas que están un poco podridas o del mate. Y esa mosca se viene utilizando hace más de 100 años en investigación y por más que parezca como algo que es muy distinto al humano, hay un montón de fenómenos biológicos y mecanismos fundamentales para la vida que están conservados desde la mosca al humano. La idea es estudiar cómo las moscas, primero, los receptores moleculares o las proteínas que utilizan para percibir los cambios de temperatura o la temperatura, y después me parece como un modelo sencillo para empezar a ver cómo se integra esa información a nivel del cerebro. Entonces, el estudio de la termorrecepción y de sistemas sensoriales en general, siempre en la mosca, siempre se justificaban para proyectos y artículos, como si entendemos estos sistemas, puede ser importante para entender los sistemas en mosquitos, que, como todos sabemos, son vectores de enfermedades muy graves y que se quieren combatir, ¿no? Cómo es el camino del conocimiento, ¿no? Expresado en 3 minutos, ¿no? Arrancando con un estudio sobre determinadas capacidades en los organismos para llegar a este problema, que no sé si es un problema serio en cuanto a la molestia, sí en cuanto a su capacidad de transmitir enfermedades, ¿no? Del mosquito. Y a comprender un mecanismo, como decía Gonzalo, hay 100 años de estudio para entender cómo funciona el organismo de una mosca, ¿no? Esta mosca de la fruta, que es un modelo de investigación. A partir de ella, por ejemplo, lo que estudia Gonzalo es esa termorrecepción, que es uno de los sentidos somáticos, que permite entender, como decía ahí, desde cómo funciona el dolor, ¿no? Cómo reaccionamos cuando algo es caliente y tendemos a sacar la mano. Lo mismo le pasa a la mosca, obviamente. Y bueno, todos estos conocimientos básicos después se pueden aplicar. Entender todos esos mecanismos tiene una aplicación, más allá del valor del conocimiento. Y justamente eso, en su Redex Uruguay, Gonzalo trajo esta línea de investigación y ahora está trabajando, y eso es lo que nos va a contar en la segunda parte del informe,
en entender más una enfermedad que afecta al ganado, que es justamente causado por una mosca, se llama la mosca de la bichera, que tiene gran impacto económico en el sector agropecuario. Entonces, cómo de un tema saltamos al otro, eso nos va a contar un poco Gonzalo en esta segunda parte del informe. La idea es que varias de las cosas que estudiamos en la mosca pueden estar conservadas en mosquitos. Entonces utilizamos ese conocimiento para estudiar cómo el mosquito detectaba la temperatura en humanos o en sus presas. Y para eso lo primero que hicimos fue generar un mosquito en el cual el receptor de temperatura que habíamos estudiado en la mosca, o uno de los receptores que habíamos estudiado, no funciona más, y ver qué efecto tiene en el mosquito. Y pudimos comprobar que la ausencia de ese receptor hace que el mosquito falle en encontrar temperaturas como la temperatura corporal humana. Esto indica que estos receptores que se encuentran en la antena del mosquito son importantes para localizar temperaturas corporales. Lo que sabemos hasta el momento de cómo los mosquitos perciben a sus presas es que lo primero que perciben es CO2, y esto se puede percibir hasta 50 metros de la presa y dispara el comportamiento de búsqueda del mosquito. Una vez que el mosquito está más cerca de la presa, empieza a utilizar otros sistemas sensoriales. Entonces, como a los 10 metros o 5 metros, empieza a utilizar estímulos visuales, o sea, puede ver como el contorno de la persona y empezar ahí a ver para dónde se dirige, y después olfato o el olor, y cuando está a una distancia mucho más cercana utiliza la temperatura y la humedad como quizás para decidir dónde aterrizar y en el punto donde quiere picar a la persona. La gente en general dice: a mí me pican mucho más los mosquitos que a mi pareja o cosas así, pero los pocos estudios que hay al respecto en realidad indicarían que no hay tal persona que es como un atractor de mosquitos, sino que esa persona reacciona, quizás tiene como una reacción alérgica o algo que le hace percibir mucho más la picadura. El impacto que puede tener esta investigación, obviamente en el mosquito, que es un vector de enfermedades muy graves, si pudiésemos generar un repelente más eficaz, sería como algo importante. Paralelamente estoy empezando una colaboración con el doctor Pablo Fresia y gente de sanidad animal en el INIA para estudiar estos sistemas sensoriales en la mosca de la bichera, que es una mosca que afecta el ganado, y básicamente detectan una herida en el animal y ahí ponen sus huevos y la larva comienza a comer la carne del animal, ¿no? Entonces se estima que genera pérdidas agropecuarias importantes del orden de los 40 millones de dólares en el país. Entonces también sería bueno poder ver por ejemplo, conseguir generar una trampa que atraiga a estos animales, a estas moscas, y evitar que vayan a las heridas de los corderos o las vacas. Vos lo dijiste hace un rato, Daniela, ¿no? O sea, por un lado la generación de conocimiento, pero el final de la nota, bueno, aplicarlo, en este caso, si conoces cómo funciona el mecanismo, en este caso de las moscas, bueno, poder fabricar una manera de reducirlas, de combatirlas, que no sea, por ejemplo, contaminando con insecticida todo. Eso, y sí. Además vemos la variedad, ¿no? Desde tratamiento del dolor, creación de repelentes más eficaces, hasta curar una enfermedad del ganado y, ¿por qué no?, polémico,
derribar un mito, ¿no? Eso de que los mosquitos pican a cierta gente y a otros no, ¿no? Bueno, Gonzalo contaba cómo los sentidos de estos insectos se ponen en acción para cazar a su víctima. Clarísimo todo y bueno, conocemos un poquito más, ¿no?, de estos molestos habitantes que conviven con nosotros todos los días. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Nos vemos. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta hablamos de un aniversario muy largo, 190 años de la visita de Charles Darwin a Uruguay. Un viaje que cambió la historia, además de ser el título del libro que escribió una de nuestras invitadas en este bloque, es la mejor manera de definir lo que fue el periplo de Charles Darwin hace 190 años, cuando arriba del Beagle, bueno, empezó esa tarea como naturalista, observador, hombre que investigó lo que iba encontrando y que después, con muchos años más de elaboración, termina generando lo que todos conocemos genéricamente como la teoría de la evolución, que en definitiva revolucionó a la ciencia en este planeta. Bueno, estuvo en Uruguay, estuvo mucho en Uruguay, vio mucho, y una gran parte de lo que vio aquí se aplica cuando Darwin elabora su teoría. ¿Por qué es importante desandar ese camino y ponerlo en valor? De eso vamos a conversar ahora con Anita Eisenberg y con Leticia Videgaray. Bienvenidas ambas a Sobre Ciencia. Hola, ¿cómo estás? Son las dos investigadoras de Clemente Estable, profesora titular del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva en el caso de Anita, y del Departamento de Biodiversidad y Genética en el caso de Leticia. Pero primero, casi personal, ¿qué se te dio por escribir de Darwin? Porque el libro, 3 años hace que salió, 3, 4 años. Un poquitito más, claro. y de hecho seguimos en las tratativas para sacar una segunda edición. Bueno, soy fan de Darwin desde siempre, es uno de mis héroes de la ciencia. Y bueno, y en las temáticas en las que investigamos ambas están muy vinculadas con justamente descubrimientos que él hizo en su teoría y cosas que él vio y describió muy claramente con esa gran lucidez que tuvo hace tanto tiempo. La mirada, digamos, evolutiva permite explicar al día de hoy muchas cosas que todavía están esperando, bueno, que ser desentrañadas, ¿no? Exacto. Permite también hacerse muchas preguntas y tratar de contrastar con nuestras preguntas científicas, y ha sido, la verdad, muy importante y trabajamos en muchos proyectos en relación a este tipo de preguntas, de cómo se originan las especies, de cómo están relacionadas, por qué se generan nuevas especies, cuáles son los factores que conducen esa evolución y esa diversificación entre los individuos, las poblaciones, hasta llegar a las especies. Antes de entrar, sí, Anita. Y los aportes que hace la teoría de la evolución trascienden lo que es la ciencia. Han sido aplicados a la economía, han sido aplicados a la biomedicina, a muchísimas disciplinas. Es mucho más que ciencia. Por eso hablamos que son ideas que revolucionaron el mundo, nuestra manera de ver el mundo. Claro, y además, y eso les quería preguntar, no solo explican lo que pasó, sino que de alguna manera se usan para proyectar cosas esperables a futuro, ¿no? Como decías vos, no solo en especies o en biología, sino en un montón de otros campos. Sí, exacto. Hasta las matemáticas, por decirte. Y todos, es muy sabido la importancia que tuvo para Darwin el pasaje por las Islas Galápagos para elaborar esta teoría de la evolución, pero muy poca gente sabe que él estuvo acá y que observaciones que él hizo en el campo le fueron despertando la curiosidad y la necesidad esa de encontrar evidencia que termina redundando en esa teoría de la evolución. Claro, justamente, mira, iba a ir por ese lado. Cuando se enseña, digamos, lo que fue el aporte de Darwin, siempre se hace mucho hincapié en las Islas Galápagos, en algunas particularidades que él encontró. Pero él llega a las Galápagos con un gran recorrido que tuvo que ver con Uruguay, que tuvo que ver con la Patagonia también, y que en esas comparaciones creo que empieza a sustentarse la idea, ¿no? Sí, y el proyecto también apunta a eso, ¿no? Como a recalcar el pasaje
por el Río de la Plata, por Uruguay, los descubrimientos que él hizo, las observaciones que realizó en Uruguay y cómo eso fue como creando su espíritu, su pensamiento y fue desarrollando toda su teoría que luego posteriormente fue plasmada y la importancia que es de que sepamos todos y todas de que estuvo acá y que fue muy importante el pasaje por nuestras tierras también. Y no solamente eso, también nos sirve para también hablar de lo que es la ciencia al día de hoy y mostrar eso de que la ciencia, muchas veces el colectar esa evidencia lleva muchos años. Él realizó este viaje siendo muy joven, tenía 22 años, cuando estuvo aquí en Uruguay tenía 23, y fue en 1831 al 36, y recién en 1860 es que él publica esta teoría de la evolución. La ciencia lleva tiempo. Y es algo que también nos ayuda a mostrar lo que ocurre con la ciencia de hoy, que también lleva tiempo. Él estuvo bastante tiempo en Uruguay, bueno, ya se llamaba Uruguay en ese momento, sí. Sí, era un Uruguay que estaba recién naciendo. Estuvo 2 veces. La primera vez vino en el invierno y claro, él venía de zonas de Brasil con gran exuberancia en plantas, animales. Llegó a un Uruguay que era medio triste como es el invierno. Destaca, realiza algunas descripciones allí y después va a Buenos Aires y vuelve a un Uruguay ya con un tiempo más lindo y ahí sí se enamora de nuestro país, no solamente de lo que ve en la fauna y flora, sino también de su gente. Hace unas descripciones muy detalladas, sociológicas, de lo que era nuestro país en ese momento. Tenemos Zapito de Darwin, Rincón de Darwin, Villa Darwin, para lo que me vino a la mente en este ratito. O sea, la huella en realidad quedó de alguna manera en algunos sitios, pero él recorrió casi toda la costa, ¿no? Sí, estuvo en Maldonado, estuvo en Montevideo, Colonia, Soriano. Bueno, después estuvo en La Valleja, y de hecho parte de estas actividades que estamos haciendo justamente para celebrar los 190 años del pasaje de Darwin por nuestras tierras es una muestra itinerante que estamos haciendo en colaboración con varias otras unidades dentro del Ministerio, que va a ir rotando por las distintas localidades que Darwin visitó. Claro, la muestra tiene, digamos, la organización de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación, pero ahí está involucrado el Clemente Estable, el Museo de Historia Natural, museos en los departamentos, que son los que van a ir albergando esta muestra, que va un mes por cada departamento en los que estuvo Darwin, ¿no? Alrededor de 20 días, entre 20 días y un mes. El proyecto fue como muy divertido porque surgió de un grupo de amigas y amigos que somos fans de Darwin, entre la cual estábamos científicos, comunicadores de ciencia, que nos juntamos para decir, bueno, estamos a los 190 años, vamos a hacer algo. Entonces es propuesto por el IRCE y trasladado al Ministerio, y la idea como que gustó mucho y se invitó a los directores de las distintas unidades a participar. Y la verdad fue de las primeras veces que a mí me tocó trabajar con tanta gente de diversas unidades dentro del MEC. Sí, fue todo un desafío. Fue un desafío porque bueno, uno está acostumbrado a trabajar a nuestras maneras y bueno, y el enfrentarse con otras formas de trabajo y otras unidades que no había tanta relación, pero bueno, valió la pena y acá está todo el programa de celebración y de actividades. Que incluye no solo la exposición, esta muestra museística, sino que hay de todo, películas, música. Sí. Bueno, la exposición itinerante también va acompañada de charlas de investigadores e investigadoras de nuestro país, de diferentes instituciones, y siempre hay aproximadamente 2 charlas que acompañan la muestra cada vez que se mueve de departamento, que son investigadores que trabajan en la temática y que van a contar diferentes aspectos sobre Darwin. Y luego también va a haber hacia fines de marzo, o en marzo, va a haber una edición especial en Gigante sobre Darwin, que va a estar coordinada. Gigante, que es el suplemento infantil de la diaria, ¿no? Sí. Y que también eso va a estar coordinado con que se van a generar contenidos en conjunto también con Ceibal, con el Plan Ceibal, para desarrollar propuestas, actividades dentro de Minecraft
para que se pueda trabajar O sea, desde... dentro de un videojuego. Claro, Sí. para que se pueda trabajar también estas temáticas, no solo conocer, ¿no? que los niños y niñas de nuestro país conozcan que estuvo Darwin, sino trabajar sobre evolución, que a veces, bueno, por lo menos yo no recuerdo de que me hablaran de Darwin en la escuela, ni siquiera en el liceo. Entonces creo que es algo también muy importante dentro de estas actividades, esta actividad en concreto, y luego va a haber... Bueno, va a haber, se está filmando un documental que se llama El regreso de Darwin, que es un Darwin que vuelve al Uruguay del día de hoy y se encuentra con científicos que han estado trabajando en estas temáticas, que bueno, ese es producido por De la Raíz Films. También es la idea que eso también estamos buscando apoyo para poder hacer una serie audiovisual centrada en el tema Darwin, no solamente en lo que Darwin nos dejó a nosotros, sino en lo que nosotros dejamos en Darwin, con la idea de poder viajar a Reino Unido a conocer el museo donde están piezas que él colectó aquí en Uruguay. Después va a haber una novela gráfica en torno al tema Darwin, también y su pasaje por nuestras tierras, y una galería al cielo abierto que estamos organizando con el CDF y con el Espacio de Arte Contemporáneo y el Museo de Historia Natural, que eso se estaría estrenando, inaugurando con la llegada de la muestra a Montevideo. Que es la última parada, digamos. Sí, del es la recorrido. última parada. Excelente. Acá lo que le decimos a la gente es que esté atento, porque, a ver, esto está en construcción, hay una serie de actividades calendarizadas, pero hay otras que se están sumando, como decís vos. Ojalá se sumen muchísimas más. Sí, y también va a estar lo de febrero, que se van a hacer actividades de charlas, ¿no? Ahí está, en el marco del 11 de febrero. Del Día de la Mujer en la ciencia, ¿no? De investigadoras que trabajamos en biología evolutiva, que vamos a poder dar a conocer lo que hacemos con niñas y niños el 11 de febrero. Excelente. Volvemos con esto del año que viene, si les parece, para actualizar y para meter muchos de estos contenidos que están en proceso, para seguir hablando y sobre todo para hablar del presente, de la teoría de la evolución, que no quiero ni entrar en ese tema, pero un poco ustedes asomaron algunas puntas y que da para otra nota y bastante más extensa que esta. Anita, Leticia, muchas gracias. Las invitaciones quedan hechas, algunas de las informaciones fueron saliendo en pantalla y otras, bueno, en las páginas web del Clemente Estable o del propio Ministerio de Educación y Cultura. Muchas gracias por la oportunidad y en esto Uruguay está siendo también súper innovador, dicho por investigadores de afuera que dicen, no podemos creer de que se hable, que en las escuelas se esté hablando de evolución, es algo muy nuevo en Latinoamérica y en el mundo, así que genial. Bueno, qué orgullo. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Cerramos sobre ciencia, nos vamos con un video de divulgación científica. Álvaro Díaz y Anabela Barrios, que son investigadores del Instituto de Higiene y de Facultad de Química de la Universidad de la República. Y el tema, un parásito, el sistema inmune y una estrategia exitosa. Nos vemos la semana que viene. Gracias. ¿Podríamos aprender de un parásito para desarrollar nuevos tratamientos para enfermedades autoinmunes? Somos un grupo de científicos de Facultad de Química y Facultad de Ciencias que trabajamos en el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina. Entre otros temas, estudiamos al parásito Echinococcus granulosus que causa la hidatidosis, una enfermedad transmitida por perros que afecta a seres humanos, ovejas, vacas y otros animales. El parásito se ubica sobre todo en el hígado, pero también en otros sitios. Nos interesa este parásito porque tiene una característica extraordinaria. A pesar de infectar nuestros órganos internos, escapa a la detección del sistema inmune. Y así crece y sobrevive sin provocar síntomas durante años. Dentro del organismo que infecta, el parásito toma la forma de una bolsa llena de líquido cubierta por una capa compuesta de azúcares que va recambiando y desechando a la medida que crece. En general, los restos de esta capa que se va liberando el parásito deberían ser detectados por el sistema inmune como un agente extraño, pero esto no sucede como se esperaría.
Por este motivo, hace años decidimos estudiar la composición de esta capa para tener pistas de qué proteínas de nuestro cuerpo podrían unirse a los desechos de la misma. Recientemente averiguamos que una proteína presente en ciertas células del hígado es la encargada de captar los restos de la cubierta y eliminarlos. Esta proteína se llama CLEC4F y se cree que su función normal es unirse a azúcares que están en las plaquetas envejecidas de nuestro cuerpo y ayudar que el cuerpo las elimine. Nuestra hipótesis es entonces que la unión de los azúcares de esta capa del parásito a la proteína CLEC4F permite que el parásito pueda crecer libremente mientras que el sistema inmune se encarga de eliminar su basura. Pensamos que en esta tarea de limpieza se podrían generar señales que hacen que el sistema inmune no agreda al parásito. Comprender este mecanismo que usa el parásito para esconderse y bajarle la agresividad al sistema inmune en su beneficio puede ayudar a pensar estrategias que sirvan para tratar las enfermedades autoinmunes, en las que el sistema inmunológico ataca al propio cuerpo.